Hola, hola, mis queridísimos amigos de signo Sagitario. ¿Qué tal, Sagitario? ¿Cómo estás? Excelentemente bien, claro que sí. Vamos a decretarlo desde ya. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Una semana más de energía, de compartir estos momentitos de vida, estos momentitos de energía que tanto nos hacen bien, claro que sí. Gracias, bendecida. Gracias, bendecida por tu maravillosa presencia. Vamos al lío. Vamos a ver para mis sagitarianos impetuosos esta semana con este oráculo maravilloso. Hablando de impetuoso, mar tempestuoso, calma en la tempestad. Sagitario, número 32, número 23 puede estar siendo importante para ti esta semana. Vamos a hablar un poquito sobre esta carta oracular que es tan importante porque tiene un mensaje bastante fuerte. Esto nos habla de, y sobre todo siendo Sagitario, a quien le sale, de mantener esa calma. Yo sé que para ti se te hace muy complicado cuando una situación te desagrada, cuando algo no concuerda con lo que tú sientes, con lo que para ti es una línea de pensamiento, con lo que tiene que estar apegado al deber ser. A ti se te nota en la cara, te salen letreros hasta por las orejas. Sagitario, esta semana puede ser que vayas a estar involucrado en ciertas tensiones, en ciertas dificultades en las que se va a requerir que mantengas la calma en medio de la tempestad. Aunque tu mirada, aunque tu rostro diga lo contrario, tu verbo va a tener que ser suave, sereno, delicado y calmado. Te voy a decir por qué. No es por callar lo que sentimos, no es por calmar lo que pensamos. Es porque es una causa perdida. Y hay que reconocer aquellas batallas en las que no vamos a participar. Porque simplemente son una pérdida de energía. ¿Para qué? No, o sea, no, mira, no. Paso del tema, paso de esto, voy adelante, pero va a ser muy fuerte para ti el deseo de romper y ser disruptivo como eres tú. Ten cuidado con esto, porque lejos de beneficiarte puede ser que esto se convierta en una bolita de nieve que vaya creciendo. ¿Y para qué? Porque a fin de cuentas no te interesa. Así que se pasa del tema y agua, que corre el agua de por medio. Aquí tenemos un mensaje muy importante que dice: con la medida que midas serás medido. Mira, te digo una vaina, te digo algo, Sagitario. Te digo una cosa importante para ti. Ten cuidado, de verdad, Sagitario, te lo estoy diciendo esta semana, con tomar la justicia por tu mano, con intentar hacer las cosas de una manera impetuosa, sin pensarla, porque posiblemente vas a sentirte llamado a hacerlo de esa manera. Vas a sentir una energía un poquito que se te va de control para hacer algo que se te va a ir de las manos y posiblemente pierdas un poquito los estribos, porque posiblemente en un futuro esto va a ser utilizado en tu contra. Tú eres el rey, la reina de tu reino, eres el dios, la diosa de tu Olimpo, tú tomas las decisiones importantes en tu vida y eres quien manda. Pero recuerda que aquí solamente damos una sugerencia, pero sí es verdad que yo a nivel oracular estoy viendo una energía bastante potente de conflicto y de que se puede evitar si tú mantienes la calma en medio de la tempestad. Sagitario. Yo sé que para ti no es fácil, tú eres fuego, eres un signo de fuego, bastante impetuoso, bastante fuerte de carácter y te va a costar un poquito controlar la lengua a la hora de hablarlo, pero es lo mejor que puedes hacer, porque definitivamente piensa si eso es una batalla que quieres librar o no. Mejor darle espalda, guardar silencio y otra cosa. Ok, vamos a sacar aquí una deidad femenina. Nos sale Yexet-Xochitl. Yexet-Xochitl es la discípula del nacido Loto. La encarnación es la más profunda bendición. Mi cuerpo fue creado para la iluminación. Esto nos recuerda una energía muy bonita. Yexet-Xochitl es
la energía que nos recuerda a lo que hemos venido, lo que somos. Es una deidad femenina bastante potente, bastante fuerte. Ella tiene un ímpetu que nos permite recordar siempre, en cada instante, en el momento presente, quiénes somos, hacia dónde vamos y a qué hemos venido. Precisamente a qué hemos venido, y no hemos venido a caer en conflictos ni en confrontaciones. Hemos venido a evolucionar, hemos venido a iluminarnos. Y el reconocer que nuestro cuerpo fue creado para la iluminación, para la evolución. Wow, mensaje importante para mis amigos y mis amigas de... Vamos a sacar, me siento llamada a sacar ya las que me siguen me conocen que yo, dependiendo de las energías, saco el tarot. Energía interesante para mis amigos de Sagitario esta semana, claro que sí. Sagitario es un signo bastante potente, bastante fuerte a nivel energético, y esta semana está movidita. Aquí se nos ha volteado. Fíjate algo, Rey de Oros. Me gusta esta energía que salga para ti, Sagitario, que salga, no que saltó, que brincó, porque es la energía del asentamiento, del recordar. Esto es lo que te va a recordar en cualquier instante de entrar en conflicto, recobrar tu paz interna. Recobrar eso que tanto te ha costado y lo tienes. Tienes tu hogar, tienes todo a tu alrededor, felicidad, es paz, es tranquilidad. Tienes un sitio donde llegar, donde hay abundancia, donde hay... Fíjate que muchos de mis Sagitarios puede ser que tengan hasta una mascota que los quiere mucho. Puede ser que tengan sitios donde sentarse, un sitio sagrado en su hogar, donde sentarse, tomarse una taza de té, una taza de cacao, donde puedan ver, fíjate, el rostro de esta persona, de este hombre, este Rey de Oros, que contempla lo que ha obtenido en su vida, la evolución que ha obtenido, el avance, puede ver todo hermoso. Así que por un momento... estos son los instantes que nos permiten entender el por qué debemos muchas veces guardar silencio y hay batallas en las que no tenemos que participar. Me gusta mucho esta energía, claro que sí, es una energía muy bonita y muy, mira, fíjate algo. Tienes aquí amistades, gente que te quiere, celebración en puerta, unión, invitaciones a compartir, a celebrar, a participar en momentos muy lindos. Posiblemente haya una situación para muchos de mis Sagitarios en los que tengas un dejo de aburrimiento, de decir, oh, yo quiero algo más, yo quiero ir más allá, yo quiero algo más. Pues mira, búscalo, Sagitario. O sea, me gusta de esta manera porque tienes toda la fortuna mirándote. O sea, tienes todo para hacerlo. ¿Qué te detiene? Nada. O sea, simplemente no te consoles con mirar las bandejas vacías, los casos vacíos. Mira lo que tienes aquí, se te está ofreciendo. Posiblemente muchos de mis Sagitarios van a querer como que reactivar ciertas etapas en sus vidas, de celebración, de festividad, de alegría, de posiblemente energías de disfrute. Sí, señor, de disfrute. Fíjate qué distante de esta energía a esta, ¿no? Y eso nos los da el Rey de Oros, la celebración, gente que te quiere, gente que tú quieres, que te apoyan, que están contigo para mirar un futuro hacia adelante. Posiblemente si te comunicas un poquito más, puedes estar consiguiendo un mejor enlace, también me están diciendo, una mejor capacidad de interactuar. Vamos ahí con Sagitario. Sí, la estás teniendo, la templanza la tienes, Sagitario. Tienes una templanza extremadamente fuerte ahora mismo, eres una persona, un guerrero, una guerrera. Esta semana vas a estar entendiendo el por qué muchas situaciones en tu vida se han dado como se han venido dando, claro que sí. Celebración con familia, veo acá. Para muchos de mis Sagitarios veo también encuentros con personas que quieres mucho, que tienes tiempo que no ves. Derroche de abundancia, de energías positivas. Mira cuántas copas, cuántos oros. Esto es una lectura bastante bonita, bastante abierta. Esto es una profunda bendición. Esto es reconocer que tú, reconocerte iluminado y reconocer para qué has estado aquí con la templanza. Arcángel Miguel se hace presente. Esto es evolución, prosperidad y avance, y el entender por qué ciertas cosas suceden en tu vida de una manera en particular. Claro que sí. Fíjate algo. Esto aquí me encanta voltear la baraja porque en el fondo la baraja nos da. Fíjate algo.
Se te recomienda también, Sagitario, que tengas cuidado con cierto derroche a nivel económico, tengas cuidado que guardes pan para mayo y pasto para tu caballo. Posiblemente vayas a tener circunstancias en un futuro no muy lejano en los que tengas que invertir cierta cantidad de dinero. Ten cuidado, preserva tus bienes materiales, no te vayas de la mano, no malgastes los recursos. Recuerda que aquí, porque tenemos aquí 5 de oros, 4 de oros, estos vienen decreciendo y me están diciendo que vas a tener que echar mano por alguna circunstancia no muy lejana, aunque son arcanos menores, pero ten cuidado, ahorra. No te vayas de bruces con los gastos, no tengas gastos innecesarios, porque posiblemente vas a estar necesitando echar de mano de tus recursos. Preserva tus bienes materiales. Claro que sí, Sagitario. ¡Wow! Hermosa lectura para ti, Sagitario. Vamos a sacar unas letritas de poder para ti. Tómalo como te resuene. Esto, salieron bastante. Esto puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de una persona importante para ti. Tómalo como te resuene. Tenemos la letra T, M, X, T nuevamente e Y. Wow, importante. Vamos a voltear bien aquí los dijecitos para mis hermanos y mis hermanas de Sagitario. Claro que sí. Dijes de poder para ti. Vamos a sacar acá un poquito, un puñadito. Tenemos acá el árbol. Mira qué belleza. Aquí tenemos el árbol de la vida. El árbol de la vida nos habla de renovación, de evolución, de avance, de crecimiento, de prosperidad, de entender a qué vinimos, a qué hemos venido y de saber que las cosas que suceden es por nuestra evolución y por nuestro crecimiento. Esto nos habla de mucho avance, de mucha prosperidad y de mucha luz. Vamos a sacar aquí la piedrita que tenemos acá. Tenemos, mira qué belleza, tenemos aquí, mira, para muchos de mis Sagitarios posiblemente ahora para el inicio de, cuando se termine en el hemisferio norte donde estamos, cuando se acabe la temporada de calor, cuando se acabe el otoño, va a empezar un tiempo frío y van a estar recibiendo noticias de familiares con noticias buenas. Posiblemente comienzo de nuevos proyectos, claro que sí, notificaciones que llegan en puerta, posiblemente estén planteándose algo para los meses venideros. Esto es un buen augurio para que eso suceda. Tenemos aquí ¡hey, Cupido! Aquí tenemos, no, Cupido no, esto es tu ángel de la guarda. Tu angelito de la guarda que te protege siempre. Para muchos de mis Sagitarios, posiblemente tengan un familiar fallecido que los cuida, los protege desde el cielo, que están pendientes de ustedes en sus oraciones día a día, que los acompaña. Este angelito me gusta mucho porque nos habla precisamente de esa conexión álmica que hay con un familiar muy cercano que haya fallecido recientemente en tu entorno. Y tenemos aquí la coronita de rey, reina, de princesa, de triunfar, de éxito, de prosperidad, de saber que eres tú, el rey, la reina de tu mundo, el rey, la reina de tu imperio. Si tú no marcas las directrices, nadie lo va a hacer. Gracias, 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 mis amigos de Sagitario, los quiero mucho y lo saben. Entrañables en mi corazón. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Besitos y hasta la próxima semana.